Bendigamos al Señor en este martes 19 de julio de este año 2022. Es un nuevo día que el Señor nos concede y nos colocamos en su presencia para recibir la sabiduría de su palabra. Él dirige siempre nuestro corazón. Él nos apacienta. El Señor nos da la vida, nos da su amor, nos hace comprender que sus planes son verdaderos y que su fidelidad nos acompaña día y noche. El Señor es fiel siempre con sus hijos, nunca nos abandona. Gracias, Señor, por este nuevo día, por la vida. Gracias, Señor, por la salud, porque nos infunde, Señor, la fuerza de tu bendición. Ilumina nuestro interior con la obra misma de tu Espíritu. Bendícenos, Señor, para que con tu bendición seamos fuertes y podamos avanzar siempre, Señor, dando esos pasos que esperas de nosotros como verdaderos discípulos que estamos llamados a hacer tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día que la Iglesia nos concede para la Santa Misa, nos lleva sobre todo a comprender el amor que tiene Dios para pastorear nuestra vida. Sobre todo porque necesitamos todos los días conocer mucho más al Señor para descubrir que grande es su fidelidad en la medida en que Él nos quiere llevar a que se cumplan todos sus planes, que son los que nos hacen felices. La primera lectura está tomada del libro de Miqueas. Este profeta habla de la obra de Dios en el corazón del que sabe también permanecer fiel con Dios. Y es que Dios quiere pastorearnos todos los días, es decir, llevarnos por los caminos de la gracia, enseñarnos siempre la verdad que nos hace libres y darnos la confianza de que la obra en nuestras vidas siempre la hará Él, en la medida en que obedezcamos su palabra y como ovejas vayamos detrás de Él, siempre atentos a lo que el Señor nos quiere regalar. Por eso el profeta Miqueas nos dice que el Señor pastorea a su pueblo con su cayado y que ese es el deseo que todos los días tenemos que poner en la oración, decirle al Señor: Señor, pastorea a tu pueblo, enséñale tu verdad, enséñale tu amor, enséñale, Señor, tus caminos de sabiduría. El mundo de hoy carece de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Muchas familias entran en el fracaso y también muchas familias se van por caminos equivocados cuando Dios no es el pastor de sus vidas. Todos los días siempre hay que levantar esa petición al Señor, decirle: Señor, pastorea mi familia, pastorea mi pueblo. Pastorear es darle tú la vida, Señor. Señor, que seas tú la vida de mis hijos, que seas tú la vida de mi matrimonio, que seas tú, Señor, la luz en el camino de quienes hoy necesitan conocer tu voluntad. Señor,
dales tú la gracia, es decir, llévalos por las fuentes de agua viva y por las verdes praderas, que seas tú quien los alimente, los llenes, los sacies, para que el mundo no se robe la oportunidad de sus vidas, porque solo con la gracia de Dios podemos descubrir esa obra misma de ser apacientados. Todos los días necesitamos orar de esa manera al Señor, pedirle a Él que apaciente el corazón, que apaciente cada familia, que apaciente cada comunidad. Y lo más especial también de Oseas en la primera lectura es cuando nos dice que es Él quien siempre estará al frente del pueblo que sacó de Egipto para renovar la alianza con Él. Cada día que amanece hay que decirle al Señor: Señor, tú eres el único Dios de nuestra casa. Señor, tú eres el verdadero Señor de nuestra comunidad. Tú eres, Señor, el Dios de este país que te necesita. Hay que aprender también a orar de esa manera y pedirle al Señor que siempre sea Él nuestro único pastor. Y avanzará Oseas en la primera lectura diciéndonos que el Señor perdona nuestros pecados, que esa confianza tiene que existir en nuestro corazón, que Él nos invita a vivir de su misericordia, porque Él sabe de qué estamos hechos y que todos los días necesitamos de su amor, de su gracia. Él nos absuelve de nuestras culpas en la medida en que nos acerquemos a los caminos de la gracia, al sacramento de la confesión, y descubramos siempre su amor fiel que nos quiere levantar y nos quiere dar todos los días una oportunidad para empezar de nuevo, cuando por errores y pecados tan libres en nuestro corazón le hemos fallado. Lo más especial de la misericordia de Dios cuando uno la busca es descubrir que Él echa nuestros pecados al fondo del mar. Cuando nos acercamos y pedimos perdón, Él echa los pecados al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Y su fidelidad la aprendemos a experimentar en la medida en que le entregamos nuestros pecados y pedimos todos los días esa gracia de sentirnos perdonados en nuestro caminar de la fe como verdaderos creyentes. Por eso en el Evangelio Jesús nos señalará cuál es realmente el vínculo que nos lleva a estar unidos a Él, y es el hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es aquel que aprende a escuchar la palabra y se dispone siempre a obedecerla cada día, a vivirla. Llegaron María con los primos de Jesús y le dicen a Jesús: oye, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús no es que reproche el vínculo de su madre y de sus primos, sino que Él desde ahí aprende a darles una enseñanza a los que lo están escuchando y les dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, aquellos que escuchan la palabra y la ponen por práctica. La voluntad del Padre siempre es que escuchemos al Hijo. Entre ayer y hoy se nos ha hablado en qué consiste la voluntad del Padre. Ayer nos hablaba Miqueas lo que el Señor pide de nosotros: justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. Y hoy nos aclara Miqueas también que cuando uno busca la misericordia de Dios para ponerse en las manos del Señor, la misericordia siempre nos va a llevar por el camino de la obediencia, a restaurar la obediencia, porque la obediencia es la actitud que nos dice:
estoy en disposición para escuchar a Dios, para hacer vida su palabra en mi vida. Y allí Jesús hoy en el Evangelio nos dice que el vínculo que nos va a identificar como verdaderos discípulos de Él es cuando escuchamos la palabra y siempre la ponemos en práctica cada día. Allí tenemos parte con el Señor y eso nos da confianza cada que escuchamos la palabra y la cumplimos. Eso nos da confianza para orar pidiendo aquello que solo Dios nos puede dar cada día, porque Él sabe que tenemos necesidades y pasamos también por las situaciones de este mundo donde solo su auxilio divino nos podrá socorrer. La Virgen María en el Evangelio es aquella discípula verdadera. Ella hace carne la palabra de Dios. Ella siempre nos estará enseñando lo que significa agradar a Dios en el hacer su voluntad. María practica la santidad haciendo en su propio cuerpo lo que Dios le pide. María en su mente se dispone a estar a la orden de Dios, de sus pensamientos, de los pensamientos divinos. María en todo su ser nos enseña a dar prueba de cómo se agrada a Dios. Cristo pues hoy en el Evangelio nos trae un nuevo amor, una nueva manera de expresar la vida en ofrenda a Él, y es haciendo siempre la voluntad de Dios. La verdadera ofrenda está cuando te dispones a hacer lo que Jesús te pide, y hay veces eso incomoda o desinstala, pero la verdadera ofrenda es cuando le estoy diciendo todos los días: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sé que hoy me estás pidiendo en tu palabra perdón, silencio, me estás pidiendo orar por el enemigo, me estás pidiendo dar más amor, y hay veces cuesta en el camino de la vida, pero eso es lo que nos pide el Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.